Hola, en este vídeo voy a hablar fundamentalmente de la ejecución y de los temas más complicados con respecto a la ejecución. No es una actividad difícil, es, como dijo Carreras Llansana, que fue prácticamente el primer tratadista más importante de la ejecución en España, pues estamos sobre todo ante una actividad administrativa de cumplimiento de una sentencia y que probablemente en el futuro, pues gracias a la inteligencia artificial se simplifique muchísimo buena parte de los problemas jurídicos que tenemos ahora mismo en la selección del patrimonio, por ejemplo, del deudor, que cada vez tenemos menos, ¿no? O bien, pues, en los diferentes terceros que van viniendo a la ejecución y que nos complican, pues, ciertamente las cosas. Pero como digo, estamos ante una actividad que es fundamentalmente administrativa. Queremos dar cumplimiento a una sentencia, sin más. Y por ello, la ley distingue pues, la ejecución más frecuente, que es la que le dedica más regulación, que es la regulación dineraria, es decir, la que consigue, si existe, por ejemplo, la ejecución de una sentencia que condena al pago de 10.000 euros, de la no dineraria, que es la que consistiría, por ejemplo, en la condena a la entrega, pues por ejemplo, de un inmueble, ¿no? O a la entrega de una cantidad de libros, o, por ejemplo, al cumplimiento de un régimen de visitas. Todo esto son condenas claramente no dinerarias. Y bien, y establece pues dos regímenes distintos que con todo tienen una cierta teoría general que tiene algunos puntos que son más complicados y que por eso son a los que me voy a referir. Bien, la ejecución siempre parte de un título ejecutivo. ¿Y qué es un título ejecutivo? Pues básicamente el documento que legitima para ejecutar, que en nuestro caso normalmente es la sentencia. Lo que pasa es que por motivos históricos las leyes han reconocido también que esta cualidad de título ejecutivo la tengan algunos antiguos documentos que tenían fuerza de prueba legal en el proceso, en la antigüedad, es decir, no se podían discutir. Y por ello, como eran tan indiscutibles, pues el legislador, o más bien la tradición jurídica más que el legislador, lo que hizo fue decir, bueno, pues cuando uno tenga uno de estos documentos, por ejemplo, la escritura de un notario en la cual el deudor diga claramente que debe una cantidad, pues oye, aquí no hace falta celebrar ningún proceso declarativo, sino que vamos directamente a la ejecución. Lo que ocurre es que, bueno, como las cosas no son tan fáciles y siempre pues había la posibilidad de, hombre, de poner en cuestión algo de ese documento que había aportado el acreedor para que el deudor pagara, pues estableció un pequeño incidente para que pudiera el deudor oponerse a ese pago, un incidente dentro de la ejecución, y bueno, y eso es lo que ha distinguido pues la existencia de dos regímenes actualmente también entre ejecuciones de título jurisdiccional, que son a las que me voy a referir, de las ejecuciones de título no jurisdiccional, que son las derivadas de esos documentos y que hay algunas de ellas pues, que han tenido mucho mayor impacto en la actualidad, como son las ejecuciones de un título hipotecario, de todas estas hipotecas pues, impagadas y que echaron de su casa pues, a tantísimas personas durante los años de la crisis del 2008. Ya veremos ahora, a raíz de esta crisis del coronavirus, qué es lo que va a suceder. En todo caso, ese es el título ejecutivo, con lo cual vamos a dar por sentado que estamos hablando de una sentencia, en casi todo caso, ¿no? Salvo los supuestos que he dicho antes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues básicamente presentar ese título ejecutivo, es decir, presentar la sentencia, decirle al juez, mire, usted ha dictado esta sentencia, ejecútela. Esto podría ser automático, pero las leyes en general piden que sea instancia de parte. Esto probablemente sea algo un tanto anticuado que en el futuro probablemente se corregirá, porque bueno, se dice, hombre, es que igual el testigo, pues, perdón, el deudor ha pagado fuera del proceso y por ello, pues claro, ¿para qué vamos a iniciar la ejecución si ya ha pagado? Bueno, pues si ya ha pagado que lo diga él, ¿no? O sea, que vaya al juzgado. Es decir, si no, lo cierto es que la actividad podría ser completamente automática, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pues ir adelante la ejecución con todo lo que voy a decir después. Pues no, hay que hacer una demanda ejecutiva, que es como una demanda normal, pero mucho más breve. Solamente hay que identificar el título ejecutivo y prácticamente pedir la ejecución. Y a partir de ahí, de esa demanda, se le da traslado a la parte contraria, es decir, al deudor. Previamente se despacha ejecución, es decir, se da por bueno esa solicitud, pero se le da traslado a la parte contraria, al ejecutado, al deudor ejecutado,
para que se pueda oponer si quiere, ¿no? Entonces la ley prevé que se pueda oponer por motivos de fondo, que son casi inimaginables. El pago, bueno, pues si ya he pagado, pues vale, pues me opongo, ¿no? Pero si no es muy difícil. O por motivos de forma que son todavía más inimaginables. Lo que ocurre es que esta posición, a pesar de que hay autores en la doctrina que dicen lo contrario, pero esta posición está establecida en la ley únicamente para crear una ejecución conjunta de títulos jurisdiccionales y títulos no jurisdiccionales. Claro, cuando lo que presentas es un documento que has firmado ante notario, pues hombre, tiene sentido que digas, oye, pues en este interín entre que firmé el documento y el día de hoy, pues ha pasado mucho tiempo, yo he pagado, me han perdonado una parte, yo qué sé, pueden haber pasado pues diversas cuestiones bueno, que hagan que naturalmente pues esa deuda ya no haya que satisfacerla, y eso tiene que ser objeto del proceso de ejecución. Pero eso ocurre en un título no jurisdiccional. Cuando el título es jurisdiccional, esto prácticamente no pasa nunca. Y por ello pues las ejecuciones pues continúan adelante, y a partir de ahí lo que hace la ley pues es, bueno, distinguir pues diferentes recursos para poner en cuestión algunas resoluciones de la ejecución, posibilidades de suspender la ejecución. Los recursos son los habituales, ¿eh? Es decir, es el de reposición, apelación a veces, cuando lo prevé la ley. Si no, incluso se puede presentar un simple escrito para oponerse a una de las actuaciones ejecutivas. Y es importante saber que la ejecución en España está dirigida por el letrado de la Administración de Justicia fundamentalmente. Es decir, no es una actividad judicial como fue antaño, sino que actualmente el protagonista principal es el letrado de la Administración de Justicia, y por ello son sus resoluciones las que tenemos que andar recurriendo en la enorme mayoría de las ocasiones, no siempre, porque hay otras resoluciones que son judiciales. En este sentido, la verdad es que es una bipartición de funciones con la que no estoy de acuerdo. Creo que el juzgado tendría que trabajar como uno solo, es decir, sea el juez, sea el letrado de la Administración de Justicia, pero que las partes no tengan la dificultad de saber si ha sido el uno, lo ha hecho el otro, a quién recurro. No, todo esto tiene que ser una ventanilla única, es decir, mucho más sencillo, pero no está establecido así en la ley, ¿no? Bien, pero como les decía, la ejecución puede ser dineraria o no dineraria. La dineraria pues tiene dos fases características, que son el embargo y el apremio. ¿Qué hacemos con el embargo? Con el embargo lo que hacemos es marcar el bien. Marcar en el sentido latino de imbarricare, ¿no? O sea, que es de donde viene la palabra embargo. Es decir, de ponerlo en algún lugar donde esté protegido para que esté fuera del alcance del deudor y lo pueda hacer desaparecer. Este es el sentido original. Actualmente basta con, normalmente, por ejemplo, cuando es un bien inmueble, con hacer una anotación de ese embargo en el registro, y a partir de ahí, pues claro que puede hacer el deudor venderse su inmueble, pero cuando lo quiera vender, el que se lo vaya a comprar, si no es tonto de remate, lo primero que va a hacer es irse al registro, y cuando encuentre la anotación del embargo no quiere comprar, simplemente porque se haría entonces responsable de ese embargo. Con lo cual, en el embargo lo que hay que hacer es localizar los diferentes bienes del patrimonio del deudor, intentando siempre sacar el mayor provecho para el acreedor, pero con el menor perjuicio posible para el deudor. Ese sería, digamos, el sentido de la ejecución, o el principio fundamental por el cual se tiene que guiar toda la ejecución. Los bienes se embargan, se pueden también reembargar, es decir, un bien puede estar embargado dos veces por dos personas diferentes, por deudas distintas, y eso no tiene ninguna particularidad, no tiene nada de extraño, porque es posible que el primer embargo de un bien no sirva para nada. ¿Por qué? Porque ya se ha pagado la deuda, con lo cual, si el segundo embargante tiene esa suerte, pues entonces el primer embargo se anula porque ya se ha pagado y queda el primero. Por eso se permite el reembargo de los bienes, que hay que distinguir del embargo del sobrante. El embargo del sobrante, ¿qué es? Cuando ya se ha hecho la ejecución, se ha acabado completamente la actividad ejecutiva, pues es posible que se haya obtenido más dinero del que en principio pensábamos. Y si hay un sobrante, pues claro, hay que dárselo al deudor. Es suyo, naturalmente, ya ha pagado toda su deuda, pero existe esta figura del embargo del sobrante, que consiste justamente en retener ese sobrante por si hay otros acreedores que quieran que lo hayan embargado, ¿no? O sea, y que vayan a cobrarse pues de ese posible sobrante.
Bien, el apremio consiste en sacar beneficio económico de esos bienes embargados y la ley le da muchísima importancia a la subasta, es decir, a la venta pública del bien. Actualmente ya no hay que pensar en una subasta con mazo y atril, ¿no? Como las que hemos visto en tantas películas, sino que hay que pensar en una subasta pues tipo eBay, ¿no? Tipo una subasta electrónica, ¿no? Que a partir de ahí se pone el bien, la gente pues ofrece cantidades, pujas, ¿no? Por ese bien, y a partir de ahí se lo queda el que ofrece mayor cantidad. Lo que ocurre es que la ley está pensando en la subasta antigua de bienes inmuebles y le da una complejidad a esta subasta con el objeto de que el bien no pierda mucho valor económico, siempre lo pierde en la ejecución. Es decir, esto lo sabe cualquiera, ¿no? Cuando se vende un bien con tiempo, pues uno puede sacar el dinero un poco que quiera porque tiene tiempo, pero cuando lo tiene que vender rápido, entonces, como es el caso, pues entonces, claro, se aprovechan los posibles compradores. Entonces la ley trata de establecer diversas trabas, ¿no? Para que no se saque un valor económico muy bajo por el bien, pero son trabas que la verdad es que actualmente hay que aprenderlas, son importantes, ¿eh? Es decir, están en la ley y están bien explicadas, pero hay que conocerlas en detalle, pero no tiene sentido que yo vaya sobre ellas ahora porque, insisto, están suficientemente establecidas en la ley, pero que en realidad, como decía, pues en el futuro se podrán, yo creo que simplificar bastante. En todo caso, se celebra la subasta y a partir de ahí pues puede ser que el bien que que se adjudica en la subasta, pues bueno, pues tenga cargas, ¿no? Tenga pues otros embargos anteriores o tenga pues en definitiva otro tipo de cargas normalmente registrales, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con estas cargas? Pues bueno, la ley lo pone actualmente muy sencillo. Las cargas posteriores a la que se ha ejecutado pues se anulan y las anteriores pues se las queda el adquirente del bien. Es decir, si uno adquiere un bien que tenía 5 embargos y se está ejecutando el embargo número 2, por ejemplo. Pues bien, como se ejecuta el embargo número 2, el que lo compra paga la deuda de ese embargo número 2, se anulan los embargos 3, 4 y 5 y queda subsistente el embargo número 1. ¿Por qué? Porque es anterior, simplemente es el principio registral básico, el prior in tempore potior in iure. Quien llega antes, pues evidentemente pues tiene mejor derecho que el otro. Y en todo este escenario pues pueden surgir terceros, puede surgir alguien que diga, no, si es que el propietario del bien soy yo. Es extraño actualmente, pero puede ocurrir, ¿no? Entonces puede interponer una tercería de mejor derecho para exigir que ese bien salga de la ejecución y quedársela. Una tercería, perdón, de dominio, no de mejor derecho, una tercería de dominio para que ese bien salga de la ejecución. Y en cambio, podría interponer también una tercería de mejor derecho, que es aquel que tiene la fortuna de estar privilegiado por el Código Civil en cuanto a su crédito. Por ejemplo, pues es un trabajador, pues por ejemplo es la Seguridad Social, es una comunidad de propietarios, por ejemplo, son algunos de los privilegios que se disponen en las leyes civiles. Y oye, ¿y qué pasa? Que es que tiene derecho a cobrar antes que el ejecutado. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Que el ejecutado está haciendo todo el trabajo, está ejecutando todo el bien, ha hecho todo el apremio y justo en el momento de ir a cobrar resulta que viene este e interpone la tercería de mejor derecho y tiene derecho a cobrar antes que el otro. Tiene que hacerlo siempre antes de que se haya pagado, porque si se ha pagado ya no puede, ya es un momento preclusivo, ¿no? Igual que la tercería de dominio, que hay que interponerla antes de la entrega del bien, de la traditio, de la tradición del bien. De lo contrario, ya no se puede interponer. Bien, la ejecución no dineraria es muy intuitiva, es muy básica, no tiene mayor dificultad, y la ejecución provisional es lo mismo que he explicado, pero hecho todo de forma provisional, es decir, hecho cuando la sentencia todavía no es firme, es decir, que puede ser revocada, y por ello lo que se hace es hacer toda la actividad ejecutiva, pero pensando que un día puede ser revocada si la sentencia que se está ejecutando, pues efectivamente es revocada, lo cual invitaría a la prudencia y a decir, bueno, pues hacemos la ejecución, pero solamente el embargo, ¿no? Es decir, aseguremos los bienes, pero no el apremio. Por desgracia, en la práctica se han visto muchas desgracias en este sentido, pero no tantas como previó la doctrina hace unos años.